Por su conferencia. Es momento de dar paso a nuestro panel sobre intraemprendimiento y venture capital corporativo, en el cual contaremos con la participación precisamente de Dan Thoma, acompañado de Felipe Novaes, emprendedor e inversionista brasileño y director general de The Bakery, aceleradora de innovación corporativa. También nos acompañará en este panel Luis Eduardo Martínez, el gerente de planeación corporativa e innovación del Grupo Sura. Y también invitamos a nuestro panel al doctor Juan Carlos Garavito, gerente general de Impulsa, quien será nuestro moderador en este panel. Así que les damos la bienvenida entonces al panel Intraemprendimiento y Venture Capital Corporativo. Okay, hello to everyone, good morning. Yeah, it's a really pleasure to be sitting here with this luxury panel, with all the panelists, and to discuss this important topic that is about intrapreneurship and corporate ventures. We were sitting not only here at the startups, also the big corporations, and I think as a Colombian, I manage the Agency for Innovation. Yo manejo la agencia de emprendimiento e innovación. Entonces estamos tratando de impulsar este ecosistema y integrar las grandes corporaciones y las empresas con este ecosistema. ¿Cómo pueden crear estas alianzas? Porque en todos los países están tratando de moverse hacia la innovación y crear nuevas firmas y diversificar la economía. Y sabemos que esta es la mejor forma de hacerlo, integrar la innovación, innovación abierta. Es muy importante. Yo no te voy a presentar, Dan, porque ya te conocemos y ya nos explicaste en detalle cómo integrar todos los startups con las corporaciones y muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por tenerme aquí. Y Luis Martínez, que viene de Grupo Sura, que es un conglomerado financiero con presencia en 11 países. Él trabaja como manager de innovación. Vamos a hacerle algunas preguntas para entender cómo podemos aprender desde tu perspectiva, porque tú vienes del sector privado y esto es muy importante para las personas que están aquí. ¿Cómo podemos apalancar, cómo podemos impulsar estos emprendimientos y esta innovación? Entonces, la primera pregunta: ¿cómo romper las barreras entre esas grandes firmas y los startups para colaborar? Porque hay veces es muy difícil integrar estas grandes empresas con las startups y todo el ecosistema. Sí. Básicamente, el problema es que todo el mundo está viviendo en su propia isla. Las startups viven en islitas pequeñas y las corporaciones en islas grandes, pero todos estamos interesados en esta relación. Hay que ser más humildes y admitir el hecho que usted, como una gran corporación, no tiene los recursos y el poder, a pesar de que es tan grande, en innovar en todos los sectores y saber todo de la criptomoneda y resolver lo de los drones, etcétera. Y al mismo tiempo, los startups tienen que ser más humildes y pedir ayuda de las corporaciones, porque ellos no tienen el poder, los canales. Entonces, esa sería mi respuesta: ser humildes y entender en qué necesitamos ayuda y pedir ayuda. Esa sería mi respuesta. Y otra cosa es que no hablan el mismo idioma. Sí, no hablan el mismo idioma. Ese es otro problema. Sí.
Yo creo que es muy importante ser humilde de ambas partes, pero también es importante para el lado corporativo que no es solamente el innovador, el encargado de la innovación, el que debe innovar. El hecho de innovar no es tener una super idea disruptiva, no, es hacer una cosa de una forma diferente y más eficiente, entendiendo que podemos resolver problemas reales. Entonces, en una empresa grande todos tenemos que ser innovadores, es pensar fuera de la caja y tratar de hacer las cosas diferentes. En The Bakery vemos que 98% de probabilidad es que alguien está resolviendo nuestro problema en alguna parte del mundo. Entonces, para el startup es muy importante entender que una corporación tiene como tiempos diferentes y la velocidad es diferente. Entonces, una corporación debe mitigar riesgos y también vive del riesgo. Entonces, necesitan controlar esto. Ambos debemos entender que nos necesitamos el uno al otro, porque vamos a hacer cosas más grandes si estamos juntos. La corporación a veces no tiene la tecnología y las personas que estén dedicadas a desarrollar esta nueva solución, esta nueva plataforma. Entonces es importante entender en estos startups nuevos van a ofrecernos cosas nuevas que podemos implementar en nuestras empresas para llegar a muchos clientes o solucionar cosas. Entonces vamos a obtener nuevas plataformas. Entonces para el startup también es importante porque van a tener acceso a grandes empresas como nosotros. Tenemos 40 millones de clientes en la región. Entonces si colaboramos el uno con el otro podemos hacer cosas aún más grandes. Trust, confianza. La confianza es muy importante porque cuando estamos colaborando los grandes con los pequeños y los pequeños con los grandes, la confianza es muy importante. Tú dijiste también algo, Felipe, que es que necesitamos tener una cultura de innovación interna dentro de toda la organización. No es solamente el director de innovación el que tiene que pensar en todo esto, es toda la empresa que debe pensar de forma diferente cómo innovar y cómo hacer las cosas y cómo solucionar los problemas diferentes. Dan, esta pregunta es para ti. En tu experiencia, trabajando con ambos lados, con los sectores privado y público, ¿cuál es el primer desafío, el principal desafío para este tipo de alianzas? ¿Y piensas que podría ser diferente si uno está trabajando en una región o en un sector diferente, este tipo de alianzas? Es una buena pregunta, muchas gracias. Pienso que abordémoslas una por una. Lo último es acerca de las regiones que mencionabas. Las regiones impactan porque una región en particular tiene una cultura en particular y en algunas culturas la innovación es algo que se promueve o el riesgo se promueve. Por ejemplo, yo estuve un tiempo en Asia del sureste, entonces se hacen ahí una encuesta, 80% de los empleados dicen que la respuesta viene del jefe. Punto. Es muy difícil ahí tratar de cambiar ese estado mental y explicarles que ellos pueden innovar. Yo he estado trabajando con IBM y él me contaba una historia muy graciosa. La historia es así. Él necesitaba un logo para una presentación que iban a hacer la mañana siguiente. Y les pidió al empleado, necesito un logo. Y el tipo creó un logo, solamente uno porque eso fue lo que le pidió. Entonces él le dijo, yo no necesito un logo, pues necesito que hagas muchos. Entonces, para escoger uno, entonces el tipo creó 64 logos para que él escogiera. Entonces uno tiene que ser específico.
yo quiero que haga 6 logos para yo escoger uno. Uno tiene que ser muy específico a veces en ciertos países. A veces el pensamiento crítico se enseña a edades tempranas, como en Europa en general y Norteamérica. Uno va a tener que las personas un resultado más innovador. Es porque se enseña desde más temprano. Es un tipo diferente de pensamiento. En cuanto a la industria, hay unas industrias más restrictivas. Por ejemplo, la industria farmacológica, la innovación ahí es importante, pero es más difícil para ellos porque tienen mucha restricción legal. Y por otro lado, estamos trabajando con una empresa de Internet. Es muy rápido innovar. Por ejemplo, en Facebook. Cualquier dueño de producto se le permite testear una característica del producto a nuevos usuarios. Ni siquiera tiene que firmar un papel. Simplemente esa característica yo te permito que la hagas. Y hacen experimentos a pequeñas escalas, digamos en 2 millones de usuarios sin ninguna aprobación. Acaban de lanzar I Am Safe. Por ejemplo, en un ataque terrorista, simplemente uno decir estoy seguro o estoy bien para que todo el mundo sepa que uno está bien en un ataque terrorista. Son cosas que se pueden hacer que impactan la industria, pero en cuanto a la innovación corporativa, hay dificultades y la principal es el estado mental. El estado mental o la forma de pensar es diferente. Hay algunos que yo los llamo los buscadores o los hacedores. Los buscadores serían las personas del startup y los hacedores o los doers serían los del corporativo. Entonces ese es como un estado mental. Entonces también las personas que uno contrata, uno tiene que tener la mentalidad correcta de esas personas que contrata, porque si uno quiere innovación necesita contratar personas que tengan mente de innovadores, porque a veces no son tan específicas las características de lo que usted sabe hacer, sino el estado mental. Si usted toma riesgos, si es innovador, a veces, por ejemplo, si el puesto se tiene que adaptar como a la personalidad de la persona. Es una cultura de innovación. Y si me preguntas a mí, yo diría que la cultura sigue al proceso. Lo primero sería cambiar el proceso y luego la cultura le sigue. Yo les doy un ejemplo de fútbol. Si yo vivo en Stuttgart, Alemania. El equipo de Stuttgart estaba en la segunda división y luego en la primera división. Si uno le da la camiseta de Barcelona al equipo de Stuttgart, no jugarían como Barcelona, seguirían jugando como Stuttgart, porque ellos tienen un proceso de jugar el juego. Y Barcelona tiene su proceso, entonces, y todo lo que está detrás. Entonces, uno cambia primero el proceso y luego todas las otras cosas van cambiando. Esa sería mi respuesta. Hay varias formas de cambiar una cultura y de que los empleados se enganchen en esa cultura, ya sea de innovación o, en fin. Uno tiene que caminar el camino y ser el ejemplo. Y los directores tienen que entender la importancia de ser innovadores y de estar enganchados con estos startups. Y para poder ser innovadores, ellos tienen que entender cómo se mueven, qué comen, y también promover intraemprendimiento. No es fácil tener un empleado que ha trabajado 20 años en la empresa y de repente de la noche a la mañana uno le dice, usted puede tener la idea que quiera y hacer lo que quiera. El tipo va a estar perdido porque esto toma tiempo cambiar la cultura y necesita ser consistente y no necesita
ser solamente el director de innovación, la regla del tipo, sino todos tienen que cambiar. Recursos humanos, finanzas, todo el mundo tiene que innovar. La persona que tiene que entender la innovación es el CEO. Pues claro, sí, el director. En The Bakery hemos implementado innovación en corporaciones grandes como Unilever, Facebook, PHW, Rolls-Royce, en cosas diferentes. Un nuevo ingrediente para el chocolate hasta un cargo autónomo para Rolls-Royce. Entonces, el CEO, el presidente, debe estar muy enganchado con la innovación y confiar en lo que significa la innovación. Y de arriba abajo, tiene que permear como esta idea y asegurarse de que todos los empleados, hasta todos los niveles, tengan la misma visión. Para el trabajo que ustedes hacen en Bakery, ¿hay de pronto alguna lección aprendida que podamos extrapolar a Latinoamérica? El Bakery es una compañía británica. Fuimos el primer acelerador en el mundo. Empezamos en Londres y somos globales ahora. Tenemos personas en Australia, Silicon Valley, Brasil, Southeast Asia. Las culturas son totalmente diferentes, pero hay algo que nosotros vemos en las corporaciones grandes, y es que las personas no saben qué es lo que quieren. Sí, es similar alrededor del mundo. En las grandes corporaciones, las personas... Yo soy un ingeniero industrial y yo hago un chiste diciendo que a mí me enseñaron cómo atornillar, cómo y hundir un botoncito y cosas así. En las corporaciones grandes es simplemente hacer el trabajo, no es como pensar fuera de la caja y ser innovador. Entonces hay que cambiar eso y eso toma tiempo. Pero algo que hemos visto en las grandes corporaciones, no importa dónde, Latinoamérica, Asia, sureste de Asia, Europa, el cliente nunca sabe lo que quiere y ni siquiera sabe cuál es el problema. Entonces, por eso existimos nosotros. Les ayudamos a las corporaciones grandes a entender exactamente cuál es su problema y darles como dirección. Ya sea llegar a la luna en 10 años, vamos a encontrar la forma de hacerlo y todo el proceso que esto involucra. Entonces, eso es lo primero. Conocer el problema es muy, muy importante. Y asegurarse de que al resolver este problema no están causando otro problema. O asegúrense también de que resuelvan ambos problemas para poder ser más eficientes. Lo segundo es nunca hablar con una sola persona, involucrar más áreas dentro de la corporación. Yo ya he dicho esto antes, no se trata del director de innovación únicamente. Necesitamos la parte financiera, operacional, logística, recursos humanos, tecnología, incluso hasta el presidente, obvio. Él tiene que estar en nuestras reuniones frecuentemente, porque él necesita también saber para poder enganchar todas las partes. No deben trabajar en silos aislados. Yo creo que si el CEO no está enganchado, no tenemos nada. Eso es obligatorio. Pero de tu perspectiva, desde la perspectiva colombiana, ¿qué piensas, por ejemplo, en Sura, donde tú trabajas? ¿Ustedes trabajan con startups? ¿Tienen planes de hacer alianzas corporativas? ¿Cómo pueden integrarlos, este tipo de emprendimiento, en la cadena de valor? De hecho, hemos estado creando un programa de Alianza Sura desde hace más o menos 4 años de iniciativas. Es un sistema de innovación y uno de los sistemas es el Corporate Venture. Para eso tenemos una firma, Vero Norte. Ellos son los que manejan este tipo de programas. A veces dentro de la empresa no tenemos la suficiente velocidad
para invertir en el tiempo correcto. Entonces decidimos simplemente contratarlos a ellos y ellos se encargan de todo. Ellos construyen los programas. Al principio, 2, 3 años, nada estaba sucediendo y queríamos ver empresas diferentes en el mundo y abrir los ojos a todo. Y queríamos tener 2 componentes en el análisis que hacíamos. Una de las componentes es que necesitamos tener una buena inversión en cuanto al dinero, pero también una parte muy estratégica en la inversión. Entonces, por ejemplo, estamos en el área de salud, banca. Esas son las áreas en que invertimos y las tomamos y se las presentamos a la empresa para desarrollar nuevas estrategias en México, en Chile, en Uruguay y en todos los países donde estamos ubicados. Pero en este proceso, al principio no fue fácil con el CEO para hacerle entender a él de que necesitábamos hacer esta inversión rápido. Era un desafío como poderlo convencer, pero la primera vez que hicimos una inversión fue la mejor forma de hacer que así se hacía y que podíamos tomar el riesgo y ya lo hemos estado haciendo. Estamos haciendo otras inversiones. Tenemos como 25 millones de dólares invertidas en otras empresas en Colombia y en el exterior y los resultados han sido muy, muy buenos. Esta es la única forma que ustedes están trabajando con startups. Dentro de la empresa tenemos un programa, Square Elite. Es un programa de emprendimiento donde tomamos un grupo de personas de la compañía, del Grupo Sura, y los estamos entrenando internamente. Y el plan es que vamos a crear empresas dentro, como spin-offs. En el pasado, estas empresas es lo que somos, porque creamos cientos de empresas en Colombia. Yo creo que no hemos estado creando empresas recientemente. El último es Enlace Operativo y ahora queremos recuperar otra vez como esa cultura de crear empresas dentro de nosotros mismos. Entonces tenemos ese programa de emprendimiento de la cultura interna. Hay diferentes formas de hacer startups de innovación abierta y cada una tiene diferentes propósitos y resultados. Entonces es muy importante para el nivel senior de la corporación entender esto, cuáles son los resultados y qué deberían esperar. Si el CFO quiere retorno rápido, el financiero quiere retorno rápido, entonces tener venture capital de pronto no es lo mejor, porque es capital de riesgo y es a largo plazo. Entonces, o por ejemplo, poner un acelerador o invertir en programas de acelerador como el de Bakery. Hay muchas formas, hay más de 10 probablemente, pero es muy importante entender que la meta tiene que ser claras y cuáles son las expectativas. Porque si cambia el CFO, el presidente financiero, entonces cambian el modelo totalmente. El programa se muere. Lo primero que van a preguntar es ¿por qué están gastando $1 millón o bueno, lo que sea en esto y todavía no da ningún retorno? Él no va a ver el panorama completo. Entonces, esto se tiene que entender, esta expectativa a través de toda la empresa, todo lo tienen que entender. Última pregunta, de pronto, y que el público participe. Cada uno de ustedes, por favor, recomiende los startups y las empresas, cómo actuar en este marco global, cómo integrar estas actividades de emprendimiento. Porque el emprendimiento no es solamente la persona que crea una nueva empresa, también es la que trabaja dentro de la empresa y crea cosas nuevas internamente. ¿Pueden resaltar algún tip para el startup y un tip para la parte de empresas? Yo pienso que en general esto aplica para startups y empresas grandes. Hay 2 cosas que quiero decir. Primero,
las escaleras corporativas. Esto es un ambiente que estamos viviendo en una era donde cuando uno tiene el mejor producto no es suficiente. Uno necesita poderlo entregar lo más rápido que cualquier persona y tiene que aprender más rápido. Entonces la velocidad aquí importa muchísimo. No importa si usted está en un garaje, es un startup o tiene una oficina en la Quinta Avenida. La velocidad importa. Y lo segundo, nunca se deben desconectar del cliente y el problema del cliente, las necesidades del cliente. Con estas organizaciones grandes es que empiezan a crecer demasiado y las personas que son responsables para resolver las necesidades del cliente jamás han estado en contacto con el cliente. Yo estaba trabajando con un fabricante de tractores y parte de mi trabajo es que les preguntaba a las personas. Entonces estábamos mirando las pantallas. ¿Y qué tal si nos estamos en la cabina de un tractor y vemos cómo funcionan? Y estaban encantados con esa idea. Y para mí también era fascinante. ¿Cómo puede uno desarrollar un software para un granjero si está totalmente desconectado de su realidad, de su entorno, de su contexto? Entonces, velocidad. Y segundo, reconéctense o siempre quédense conectados, si ya están conectados, con el dueño del problema. El dueño del problema. Usted es el dueño de la solución y ellos son los dueños del problema. Porque al final del día, a pesar de uno ser el presidente de finanzas o recursos humanos en Citibank o donde sea, su salario es pagado por las personas que tienen el problema. Entonces, siempre quédense conectados con esas personas. No importa quiénes hayan en la organización, esa organización, la luz, el teléfono, su salario, es pagado por alguien que vio que su solución es importante. Entonces, siempre enfóquense en la persona dueña del problema y aceleren la entrega de la solución. Para los startups es muy importante desde el día uno es pensar globalmente. Nosotros tenemos un mercado muy grande en Latinoamérica, pero no es suficiente. ¿Por qué no, si uno es una empresa digital o de tecnología, por qué no venderle al Reino Unido, a Brasil, etcétera? Uno necesita estar preparado. La competencia ya no es local, ya no es regional. Uno no es un bakery. Uno no es un startup, entonces uno debería de pensar en ir a otros países. Y hay diferentes programas para esto. Y parte de The Bakery, nosotros trabajamos para el gobierno británico y yo trato de conocer la mayoría de startups en Latinoamérica y analizo cuál está lista para pensar globalmente y usando el Reino Unido como plataforma para alcanzar las metas. Entonces, esto es muy importante. Hay que pensar globalmente desde el día uno. O si no, la probabilidad de éxito se va a ver minimizada. Y para una corporación, yo pienso que es muy importante, si usted es una empresa colombiana o una empresa internacional basada en Colombia, es que la innovación no sucede únicamente en Colombia. Entonces, si están pensando aliarse con startups, no se les olvide el resto del mundo. Bogotá, por ejemplo. Bogotá también tiene un ambiente fascinante. Nos tenemos que integrar, no solamente la región, sino el globo. También por eso existe The Bakery. Tenemos más de 12,000 personas alrededor del mundo en diferentes ecosistemas y nos ayudan a encontrar soluciones para los problemas de nuestros clientes. Y es muy importante para las grandes corporaciones entender que el mundo de startups es global y las soluciones pueden ser globales. La solución puede estar en otra parte. Y si usted es un banco, una institución financiera, o chocolates o carros o probablemente la innovación no vaya a estar en la misma industria que ustedes. Tienen que pensar más amplio, más allá, con más visión.
Nosotros tenemos una solución con BMW y que le sirvió para un negocito de pizza. Y el negocio de pizza tenía un sistema para recibir llamadas y era muy interesante. Entonces se aliaron. Para Mondelez, la compañía de chocolate, lo pensaron mucho para cambiar un ingrediente en el chocolate y no podían encontrar el sustituto para el ingrediente. Y en un mes se los encontramos. Y eso es porque miramos en todos los sectores, no solamente en una industria específica. Entonces hay que pensar globalmente. La solución puede estar en otro sector. Yo diría, y añadir a lo que tú dijiste, yo diría para los startups que tienen que tener claro las metas y no pueden subestimar los corporativos y cómo hacemos nosotros los negocios. Y para los corporativos no tenemos que controlar todo. Eso es un problema muy grande que nosotros tenemos. No podemos controlar todos. Y la idea es compartir el mercado, compartir alianzas, compartir todo. No sé si tenemos preguntas, tiempo. No sé si hay tiempo para preguntas. ¿Está claro? Creo que hay una por allá. Yo quiero, si puedes hablar un poco más en cómo incluir este tema de innovación y de emprendimiento en la parte académica, cómo enseñarlo en las universidades. Yo vengo del lado académico, entonces, ¿cómo podemos incluir esta parte de emprendimiento y cambiarles como esa forma de pensar y que sean más innovadores al empezar un trabajo en una corporación? ¿Cómo empezar a ser un emprendedor, a educar desde el punto de vista de la universidad? ¿Cómo lo podríamos incluir en nuestras clases? Muchas gracias, Alejandro, por la pregunta. Voy a responder esta pregunta desde mi experiencia. Yo no sé si esto se podría generalizar, pero te cuento cómo yo lo he hecho. En el 2013-2014 yo enseñé en la universidad, ahí afuera de Frankfurt, era de ciencias aplicadas y estábamos haciendo un módulo de innovaciones móviles. Y la forma como yo lo abordé en general es que la innovación se trata de un tema muy práctico para enseñar. Entonces, si uno va a enseñar un idioma o matemáticas o algo teórico, eso no funciona para la innovación. La innovación es práctica y práctica. Entonces, yo le expliqué a la universidad y creé lo que yo llamo un modelo experimental. Y en este modelo experimental tenía a mis estudiantes divididos en equipos y durante todo el semestre ellos tenían que trabajar en su propia idea de startup. Y cuando nos reunimos en clase, entonces les explicaba Business Canvas o prototipado y explicándoles cada cosa de un startup y aplicándolo a su propia startup que estaban creando. Mi meta era, desde el día 1, para este módulo que estaba enseñando, y debería ser para cualquier modelo de emprendimiento, es no crear el próximo Facebook ni no. Es enseñarles a las personas en la universidad que hay otras formas en la vida, que no es solamente ir a trabajar para una corporación grande o para el gobierno. La idea es crear habilidades
que puedan crear cosas para sí mismos. Entonces, otra es la colaboración con empresas con temas de investigación, por ejemplo, y crean un tema específico y crean un startup. Pero la idea es cursos experimentales donde las personas practiquen la habilidad de la innovación, no simplemente hablar de ella. Sí, dijiste casi todo. Yo añadiría una cosa. Las universidades, uno tiene investigadores y tienen patentes y tienen IP, protección intelectual. Entonces, la idea es estimular la investigación y ayudarles de alguna forma que apliquen el conocimiento en otra cosa. Las corporaciones grandes es un jugador muy importante y en todo este ecosistema de los startups, pero si uno tiene un problema y ya tiene una investigación acerca de este problema, intenten llegar al mercado y ver cómo se puede hacer un negocio con esto. Y puede que el investigador no sea emprendedor, pero él puede ser como el cerebro de la empresa y tratar de juntar esas habilidades y presentarlo en algunos cursos. En México y en Brasil lo vi en algunas clases, están mezclando los estudiantes. Ingeniería trabaja con administración y con mercadeo porque ellos tienen diferentes tipos de habilidades y de conocimiento, pero en un negocio necesitamos de todos. Entonces es muy importante que ellos trabajen juntos de alguna forma y crear algo juntos, hacerlo práctico. No sé cómo sería enseñarle a las personas a soñar, pero la idea no sabría cómo hacer un programa para una universidad, pero la idea es tomar ideas, tratarlas de desarrollar, llevarlas al mercado, hablando con las corporaciones de cómo aplicar esa idea. Es un buen ejercicio para practicar estas habilidades de emprendimiento en las universidades. Bueno, muchísimas gracias a todos, Felipe, Luis. Fue un panel muy interesante y gracias por sus consejos. Gracias a todos. Creo que ya no tenemos más tiempo y tenemos que entender las metas. Qué pena, no tenemos más tiempo. De pronto en el coffee break les pueden hacer alguna pregunta al panel y tenemos que enganchar a toda la empresa. Algo que también es importante es pensar globalmente. Específicamente en Latinoamérica, quiero resaltar, esto es difícil de ver y es importante. Y al final, la colaboración y la confianza entre los grandes jugadores y los startups. Muchísimas gracias a todos por su tiempo.